Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy César Castañeda. Yo soy Armando Ríos Peter. Bienvenidos aquí a Son Turisticón, a Radio 13 Turismo. Y pues contentos, mi querido César, de estar un miércoles más con todo nuestro auditorio. Bienvenidos. Tenemos como invitado hoy a el señor Hugo Galetti, que nos acompaña desde Chetumal. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias por tu participación en nuestro programa. Bienvenido, Hugo. Bienvenido a Radio 13 Turismo. Muchas gracias por la invitación. Sí. Al contrario, gracias por haber aceptado. Hugo nos va a platicar de un proyecto extraordinario que tiene allá en Chetumal, en la laguna de Xulha, se llama Torcasitas. Y bueno, pues retomando el ritmo del programa, vamos a analizar un poco lo que ha pasado en los últimos días. No sé si tú, Armando, tengas algún comentario. Pues mira, creo que no necesariamente tiene que ver con turismo, pero sin duda alguna involucra a la actividad turística, a los emprendedores, a la actividad económica en general. Esta declaración reciente del presidente López Obrador, criticando, señalando, atacando a la clase media, me parece que vale la pena retomarla, pues especialmente en un escenario en el que después de la pandemia o en el contexto de la pandemia se perdió 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas. Pues esa es en gran medida, en gran sentido, la clase media a la que el presidente López Obrador atacó. No la apoyó durante la campaña, no hubo programas consistentes, sólidos, profundos de apoyo y de respaldo, digamos, a estas micro, pequeñas negocios. Pero, pues sí, después de la elección hay un ataque sistemático, un señalamiento sistemático a la gente pues que está tratando de salir adelante, chambeando, emprendiendo, ¿no? Entonces creo que vale la pena rescatarlo, pues porque muchas de esas micro, pequeñas y medianas empresas que sufrieron la pandemia, pues aquí lo hemos visto, tienen que ver con el sector turístico, tienen que ver con el sector restaurantero, tienen que ver con el sector servicios. Entonces creo que fue una declaración muy poco afortunada. La verdad es que creo que es varias equivocado, ¿no? Porque además todo lo repitió, en efecto. Y mire, bueno, a mí me invitaron para hablar de turismo. Sí. No voy a entrar en una discusión política. La clase media en casi todo el mundo ha sido por error, por suicidarse a sí misma. En vez de ver el problema del gran capital, de los grandes monopolios, México es el país más desigual de América Latina después de Chile. Y la desigualdad es brutal cuando en países de la OCDE todos la ganancia del sector obrero corresponde a un 75% de la ganancia empresarial, en México corresponde a menos del 20%. La clase media no lo entiende y vota por sus enemigos, que es el gran capital. Entonces yo en ese tema preferiría no entrar. La nuestra es una pequeña empresa, nos consideramos de clase media. Formamos parte de una asociación de defensores de la laguna, son todas pequeñas empresas que también nos consideramos de gran clase media. Queremos que exista un modelo turístico para este tipo de pequeñas empresas y no el gran turismo concentrado, el turismo de los Roberto Hernández, el turismo del Río, el turismo de Cancún, hoteles de 1000 habitaciones, de 20 pisos. Entonces, eso es lo que debe tener la clase media en su mente, de que los enemigos, el que no los deja crecer al negocio de la esquina, es el Oxxo de la otra esquina. Las cadenas transnacionales que impiden el desarrollo de mercados locales. Entonces, si el presidente fue muy poco hábil en su expresión, es una cosa, pero o nosotros nos endeudamos más o aumentamos más impuestos al gran capital. Y si no, pues los ingresos públicos obviamente se van a reducir, a menos que los grandes capitales decidan pagar los millones y millones de pesos que ha dicho la presidenta del SAT que deben, ¿no? Entonces, ese tema yo diría que lo dejemos para una cuestión te cuento, menos política. Pues justo, perdón, terminando con el tema de las noticias, hay una buena, hemos visto ya en otros programas que
el nivel de turistas todavía no llega a los niveles que se tenían evidentemente previo a la crisis del COVID, pero un indicador que nos da el INEGI en su encuesta de este año del primer trimestre sí es esperanzador, porque por lo menos comparado con 2019 y con 2020, el gasto promedio del turista que llega a México en vía aérea ha ido aumentando de manera importante. Si vemos el comparativo con 2019, el promedio, digamos, en abril era de $1,000, ahora está en 1,073, pero comparado con 2020 era $700 y ahorita está en 1,073. Entonces, el promedio de gasto de los turistas de internación por vía aérea está recuperándose, está mejorando, aunque todavía no tenemos las cifras de visitantes que teníamos antes, por lo menos sí se está viendo un visitante. Pues primero porque el año pasado mucha gente no viajó y segundo que está haciendo un gasto mayor en el país, ¿no? Ha ido creciendo entonces. Ha ido creciendo. Y ha ido creciendo, digamos, medido en qué periodos, en qué segmentos de tiempo. En el primer trimestre, si comparamos el primer trimestre de 2021 contra el 20 contra el 19, el gasto promedio del turista de internación aérea ha sido mucho mejor. Bueno, pues es una buena noticia, sin duda alguna. Esperemos que sea sostenido y además de todo que se incremente, ¿no? Yo creo que sí. Nosotros lo que hemos visto es un crecimiento, hemos visto un crecimiento del turismo local, más movilización al interior de la provincia de la península de Yucatán. En el campamento nuestro, lo que sí hemos visto, una mayor frecuencia de turismo, algo de turismo internacional, pero que en el caso nuestro es bastante poco. Más bien personas que llegan a la laguna de Bacalar y que se interesan por buscar otro tipo de ambiente como ese que nosotros estamos ofreciendo. Entonces vemos que hay un crecimiento modesto. Como es modesto en todo el mundo, es obvio, acá estamos en una pandemia, no es una cuestión de México. Lo que pasa es que Quintana Roo prácticamente más del 90% de sus ingresos dependen del turismo, ¿no? Entonces, pues estamos compartiendo una situación mundial, ¿no? ¿Qué tal cuentas de tu proyecto, mi querido Hugo? Porque veo ánimo de comentarnos. ¿Por qué no nos platicas un poco del proyecto en el que tú estás participando? Bueno, el proyecto que estamos participando es parte de una serie de proyectos de compañeros que tienen otros proyectos, no, con diferencias, es obvio. El nuestro se desarrolla en una parcela ejidal de mi esposa. Acá tenemos un problema muy grande, que es la deforestación, ¿no? La deforestación en el trópico, en México, sigue siendo una cosa. ¿Dónde se da la deforestación? Los ejidos tienen áreas forestales permanentes, eso se ha estabilizado. Esto es una cuestión que se ha estabilizado y nos pone en cierta forma de ejemplo frente al proceso en Centroamérica, donde se sigue desmontando. Pero fuera de estas áreas colectivas permanentes, la gente en sus parcelas desarrolla una deforestación muy grande. Esta deforestación, en el último sexenio, fue de unas 70, 80 mil hectáreas. Entonces es un proceso importante. Nosotros estimamos que hay unas 2 millones de hectáreas forestales en estas pequeñas parcelas ejidales, que tienen de 40, 50, 60 hectáreas cada una. Nosotros lo que decidimos fue mantener, no dedicar una pequeña parte a la producción agrícola y otra parte mantenerla como selva. Pero hay que buscar una alternativa económica, ya que un principio que mantenemos acá en Quintana Roo desde el año 83, que es un proyecto que se llamó Plan Piloto Forestal, es el campesino tiene que obtener recursos de su selva, porque de todas maneras, de no obtener recursos, las destruirá. Yo también soy ingeniero forestal, tengo la asesoría de una sociedad de productores forestales, la Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo, que se fundó en 1986, y esa es un poco la máxima. Entonces, en nuestro proyecto familiar, es un proyecto de nuestra familia, lo que decidimos tenemos una enorme ventaja que es un borde con la laguna de Xulxá. La laguna de Xulxá es un enorme cenote
alimentan un 70% la laguna de Bacalar a través de un pequeño canal que se llama Los Rápidos. Entonces, combinar la producción agrícola con la actividad turística, una actividad turística cercana a la naturaleza, amigable con la naturaleza, y con esto lograr mantener esta superficie forestal como aporte hacia la conservación. La superficie forestal son unas 50 hectáreas, de las cuales 11 hemos instalado un arboretum. Un arboretum es un área, un botánico forestal, llamémosle. En 11 hectáreas hay más de 90 especies, esto indica la enorme biodiversidad de la región. 90 especies forestales, aparte hay otras especies no forestales. Entonces eso es parte de las atractivas del camping. El camping está instalado en una pequeña loma a unos 100, 200 metros de la laguna de Xurcar. Hemos tratado de mantener lo más natural posible el borde de la laguna. ¿Por qué? Porque si instalamos alrededor de la laguna, pues el ambiente es más sensible, y además tenemos un problema práctico, la humedad, ¿no? Eso es un terreno más bajo. Entonces, el camping está a unos 20 metros de altura, en un área con fácil correntías naturales, en un lugar que cuando mi esposo adquirió la parcela era un chilar. Esto se fue desarrollando, tiene en este momento unos 25 años, es lo que acá llamamos una cahual o guamil, es una selva en formación, una selva en sus estados juveniles, ¿no? Entonces ahí hay un ambiente en el cual la gente puede tener un ambiente de camping. El camping es totalmente el servicio completo, o sea, ofrece la tienda de campaña, ofrece camas, colchón, servicio de limpieza, todo esto como si fuera un hotel, mesas de luz o buró. ¿Cuántas tiendas tienen? Unas 10 tiendas. ¿Y hay oportunidad de que la gente lleve su propia tienda o solamente es...? Hay la oportunidad. No nos gusta mucho, pero dejamos la oportunidad, ¿no? Y con esas 10 unidades, digamos, más o menos en tiempos normales, antes de la pandemia, ¿cómo qué ocupación tenían? Bueno, la ironía es que gracias al programa de Impact, antes teníamos muy poca ocupación. En medio de la pandemia lo cerramos varios meses. Con el programa de Impact, no sé si ustedes han explicado a la audiencia. No, ahorita hablamos del programa. Bueno, entonces, recibimos un apoyo y una serie de asesorías técnicas, etcétera, sobre cómo manejar la empresa. Y bueno, tomamos conciencia de que teníamos que tener una actitud mucho más proactiva en cuanto a la propagandización del camping, ¿no? Entonces, en esto le metimos bastante a tener una página en Internet, en Facebook, en Instagram, indicando los atractivos del camping. Aparte de toda una serie de contactos con otros emprendimientos de la región para que ciertas actividades las vinieran a hacer acá, ¿no? En nuestro camping. La página de Facebook y la de Instagram son igual las Torcasitas. Sí, Ecocamping Las Torcasitas. Ecocamping Las Torcasitas. Sí, y ofrecemos, bueno, kayak, ofrecemos velero, el velero guiado, no se lo damos a cualquiera. Sí, no vaya a chocar por ahí. No, sí, o darlo vuelta, ¿no? El cenote son 40, 60 metros de hondo, o sea que algo que se hunda va a ser muy difícil de rescatarlo, ¿no? El cenote a través del río que conecta con la laguna, en la laguna de Bacalar llegan los manatís, ¿no? ¿Mande? En la laguna de Bacalar hay manatís. Bueno, si hay pocos. Realmente los manatíes están básicamente en la bahía de Chetumal, entran al Río Hondo. Llegar a la laguna de Bacalar desde el mar es un poco complicado, pues hay un arroyo, luego un canal, entonces no
no es tan accesible para un ellos. mamífero, ¿no? Pero, a ver, estabas comentando que el cenote tiene 60 metros de profundidad, es enorme, ¿no? Es enorme, sí, es un cenote de casi 1 kilómetro de ancho y 3-4 kilómetros de largo, ¿no? Es un cenote muy grande. Ahí se alimenta por aguas subterráneas y esto va hacia la laguna de Bacalar. La laguna de Bacalar básicamente tiene aportes subterráneos. Hay un solo aporte al norte de la laguna que es superficial, y ese es el que explica que en época de lluvias la laguna pierde el color característico. Acá hay una discusión muy fuerte. Nosotros formamos parte de la Asociación Civil Amigos de la Laguna de Bacalar y Xurjá. Somos varios emprendedores con pequeñas iniciativas turísticas, y hemos formado en los últimos meses el Consejo Comunitario para la Defensa de la Cuenca de la Laguna de Bacalar, integrado por ejidos, por los ejidos que tienen a la laguna. ¿Por qué? Porque desde el sexenio pasado hay un grupo de ecologistas, yo los llamo ambientalistas extremos o ambientalistas fanáticos, que quieren hacer un área natural protegida. Nosotros no vemos esa salida. Es más, en lo personal no la veo desde que participé en la creación de lo que les comenté, el Plan Piloto Forestal de 1983. En este momento los ejidos están defendiendo en el sur de nuestra organización 120.000 hectáreas de selva y nunca necesitaron de un área natural protegida. Hay un ejido que está trabajando con nosotros que ha destinado voluntariamente a la conservación 35.000 hectáreas. Entonces, esto de las áreas naturales protegidas por obligación significa que la administración pasa a la CONAM. Y es una administración concentrada que se ha prestado a manejos a favor de especuladores de la tierra, ¿no? Donde la tierra tiene alto valor por su plusvalía turística, se produce un proceso de especulación, y en este sentido las áreas naturales protegidas se convierten más en una centralización de la especulación. Pasó en Yumbalam, en el norte, que ni siquiera tiene todavía un plan de manejo. Pasó en Siancaan. Entonces nosotros, que tenemos en general una vieja tradición de defensa de la naturaleza, pero de la defensa a través de la participación de la población, ¿no? Entonces, algunos ejidos que trabajan con nosotros tienen borde en la laguna de Bacalar. El problema es diferente. ¿Cuántos proyectos son los que, digamos, los que se aglutinan? Obviamente tú nos has comentado del camping que ustedes llevan, pero has dicho también que son un grupo de emprendedores. O sea, ¿cuántos proyectos son los 8 o 9 proyectos alrededor de la laguna de Xurjá? Ok. Con algunas concepciones un poco diferentes, pero en general se trata de pequeñas iniciativas. Básicamente ofreciendo albergue, ofreciendo alguna actividad náutica. Nosotros creo que tenemos el plus de que ofrecemos observación de aves, ofrecemos toda la parte de la selva, y en la medida en que haya producción local, pues tratamos de ofrecerle a los huéspedes algo de la producción local. ¿Se puede bucear en el cenote? Sí, se puede bucear, pero nosotros no aconsejamos, no somos responsables de esto, no tenemos el equipo. Ni el equipo ni la acreditación como instructores. Pero alrededor del cenote, ¿hay algún prestador de servicios que sí ofrezca el servicio de buceo, o simplemente sería si alguien va por su cuenta? No, porque en general la gente, el buceo prefiere hacerlo en el mar, donde hay más fauna, ¿no? La laguna y el cenote son los que en biología se llaman ambientes oligotróficos, es decir, tienen poco aporte, y por eso la laguna es tan transparente, ¿no? Un poco aporte de nutrientes, entonces hay
poca suspensión. Esto es ventajoso para el turismo porque la laguna es maravillosa, los colores, pero la fauna es muy pequeña. No hay una enorme cantidad de biodiversidad, de peces, etcétera, más bien limitada. ¿Qué tan lejos está el mar de ahí de donde están ustedes? ¿Cuánto tiempo se hace? Bueno, 15 minutos, 20 minutos, porque la Xurjá está a 20 kilómetros de Chetumal por carretera de 4 carriles. Hasta Bacalar son 4 carriles, es muy cómodo, muy rápido. Nosotros estamos 2 kilómetros por una brecha bien conservada, transitable todo el año, sin problemas. Entonces, el mar, Chetumal tiene uno de los malecones más bellos de México y tiene casi 10 kilómetros de extensión, entonces el mar está muy cerca. Entonces, digamos, un visitante que quiera ir al proyecto de ustedes tiene que tomar un avión que seguramente será hacia Chetumal y digamos, del aeropuerto para llegar a donde están ustedes, ¿cuánto tiempo se hace? 20 minutos. No, está muy cerca, entonces está, digamos, muy cerca. Sí, 20 minutos, media hora. Tenemos también una ventaja, estamos nosotros al lado de la frontera con Belice. Entonces, uno de las tiradas es que cuando el turismo internacional fluía, mucha gente venía de Cancún a Bacalar, a Chetumal, y de ahí pasaba a Belice por el barco que va a San Pedro, ¿no? Se había hecho Entonces, un poco la tirada que queremos hacer nosotros es que este tipo de turismo de paso se detengan en el campamento. Le ofrecemos, por ejemplo, transporte desde el pueblo hasta el campamento, eso, cuando bajan, ya sea en ómnibus, ¿no? Y ojalá que cuando lleguen el Tren Maya tenga una estación en Xurjá, un paradero, como le llaman los del Tren Maya, en Xurjá. Entonces habría un servicio. Y si no, también hay mototaxis en el pueblo que los pueden llevar hasta el campamento. Oye, y antes de empezar el programa, comentabas que hay poca coordinación entre Belice y México para generar, digamos, realmente un producto integral en el que la gente fácilmente pudiera hacer actividades de un lado y del otro. Ustedes que están tan cerca de la frontera, ¿cómo verían esa integración o qué propondrías para que mejorara esa integración? Que a mí me parece muy interesante. Miren, ese es un problema de concepción, porque gran parte de la política turística se ha hecho viendo cómo extender Cancún. Es decir, se hizo Cancún, luego se hizo lo de la Riviera Maya, y en este momento se intenta hacer un poco lo mismo en la Costa Maya, es decir, alrededor de Majahual. No se ha visualizado un modelo de turismo diferente. Belice tiene un modelo de turismo diferente. Es un turismo más ecológico, más aislado, más en medio. Hay lugares incluso, pero inversiones millonarias, de Coppola, por ejemplo, ¿no? Entonces, el modelo apto para el sur de Quintana Roo sería más afín al de Belice que al modelo tipo Cancún. Eso es lo que nosotros vemos que tiene que ser un detonante para el sur de Quintana Roo, que no ha tenido un arranque turístico. En este momento ya detonó Bacalar, está detonando de una forma un poco anárquica. No hay una visión regional de cómo guiar un poco este turismo. Nosotros, la idea tiene que promoverse un turismo de pequeños emprendimientos, de pequeñas empresas, muy cercano a la naturaleza, sin una inversión física en el sentido de construcciones más afines. Incluso nosotros teníamos la idea, luego nos decidimos por el camping, pero pensábamos hacer una serie de cabañas en el modelo beliceño, que es el modelo histórico de Chetumal. El Chetumal histórico, que casi no existe, existen unas pocas casas. A mí me tocó ver la destrucción de más de 200 casas históricas de madera. El modelo es el mismo que lo que llamamos acá la arquitectura anglo-caribe. De hecho, mencionabas que una parte creo que es un dato
bien interesante antes de la entrevista, del censo aquel en el que la gran mayoría de los ciudadanos eran de origen británico. Pues sí, la población antigua de Chetumal se originó o de gente de Yucatán que venía al negocio de la madera, o de gente que venía migrando de Belice, de origen mexicano. Históricamente se ha habido con motivo de la guerra de castas, cuando el ejército maya tomó Bacalar, fueron al norte de Belice. Y cuando se fundó Chetumal, regresaron, invitados por las autoridades. Por ¿No existe algún consejo de rescate de esa cultura de origen anglo-caribeña? Mire, hay un problema. Y eso es una cosa. Y a mí como forestal, que he estado trabajando en la selva durante muchos años, sí veo, hay una cultura que se ha perdido. Todo el mundo, si hay un pequeño sitio, un vestigio maya, mira, bueno, la gente después de ver los principales sitios arqueológicos mayas, cuando aparece una pirámide de 10 metros, pues no hay mucho más que ofrecer, es más de lo mismo. Sin embargo, toda esta historia forestal, como que ha sido ignorada. Fue parte de la cultura chiclera. La primera organización social que surgió en Quintana Roo en 1935 fueron las cooperativas chicleras. En 1940 se formó la Federación de Cooperativas Chicleras. Durante casi medio siglo, la gente vivió del chicle. Los ejidos se dotaron pensando, se les daba 400 hectáreas a cada ejidatario, porque la actividad era el chicle, y se decía 400 hectáreas es lo que puede aprovechar una familia chiclera para vivir dignamente, del chicle. En ese sentido es una cultura que, salvo algunos casos aislados, un proyecto turístico que se llamó Pueblo Chiclero, muy interesante, se lo llevó el último ciclón que nos afectó, el ciclón Dean, el huracán Dean. Pero un proyecto muy interesante. Se combinaba arte con una visita de la selva, con el ejemplo de la actividad chiclera, y se acababa en un ballet chiclero, ¿no? Gente de acá de la Escuela de Artes había armado un espectáculo artístico. Eso, claro, cuando desapareció la selva, fue fuertísimamente afectada por el ciclón, pues ya el paisaje que llamaba la atención no existió más, ¿no? Sí, hay un atractivo que es la producción de chicle natural, orgánico, en la región. Antes el chiclero se vendía al exterior, la marqueta sin procesar. Hay un proyecto que se originó como plan piloto chiclero, ahora es un consorcio corporativo de las cooperativas de chicle que están produciendo chicle, pero chicle orgánico. Obviamente es más caro que el anterior, pero es chicle 100% natural, 100% resina de chico zapote, no tiene químicos. Entonces, todos estos elementos, ¿no?, de la cultura forestal, ¿no? Una de las cosas que queremos hacer, y a mí con mi trabajo, es fomentar el desarrollo del turismo en las comunidades forestales. El atractivo en sí puede ser el propio aprovechamiento forestal. Nosotros trabajamos en un proyecto con la GTZ, hoy GIZ alemana, durante años, esto es lo que les comenté, el plan piloto forestal, y durante esta época vinieron más de 5.000 visitantes a ver los aprovechamientos forestales. Venían, porque era un proyecto internacional, a ver cómo se estaba aprovechando la selva. Unos amigos españoles vinieron ahí, se quedaron en un ejido más de una semana, viendo cómo se aprovechaba la selva, cómo es la forma de ordenar el aprovechamiento, cómo hacerlo de manera sustentable, cómo son las tareas de monte. Entonces creemos que eso es un atractivo, es un diamante en bruto que todavía no se ha aprovechado. Pero digo, si sumamos todos los atractivos que hay en la zona, que pues evidentemente está ya específicamente el cenote, pero toda el área, digamos, de la laguna,
la visita a Belice, el tema de la recuperación de la historia de los chicleros, pues da para muchas actividades. ¿Qué promedio tienen de estancia tus huéspedes? El promedio de estancia son 1, 2, a veces 3 noches, ¿no? En nuestro campamento. Por ¿no? ustedes. Y dentro de la zona, más o menos, ¿qué pasan? ¿Unas 4 o 5 días? La gente en Bacalar se queda varios días más porque viene, ya es un lugar más para hacer pie, llamémosle, ¿no? La gente viene a pasar unos días en Bacalar, una Semana Santa, etcétera, ¿no? Una semana, una cosa por el estilo ya es. El problema es cómo diversificar los atractivos, cómo hacer una cosa. Hay una visión a veces errónea. Es lindo el paisaje, es linda, es un atractivo. No, hay que crear actividades. El turismo es una cuestión activa. Claro. Una vez un maestro... Ya que viste el paisaje, no vas a estar contemplándolo todo el santo día. Sí. Si no, es el turismo de sol y playa, pero tirarse en la playa como un lagarto. Pero bueno, donde uno no tiene la playa, tiene que buscar otras cosas. Una vez llegamos a una definición de ecoturismo o de turismo de aventura con un profesor que venía de Francia, y una muy pragmática. El ecoturismo o el turismo de aventura es hacer lo mismo que hacíamos en forma salvaje. Cuando teníamos 20 años, yo fui mochilero unos cuantos años, y lo hacíamos en forma improvisada, pero de manera organizada, ofreciendo actividades y sobre todo actividades seguras, previsibles y seguras. La gente quiere tener libertad en su decisión, no quiere la cosa de a las 8:10 vamos a hacer esto. Te llevo acá, te llevo acá. Claro, pero sí quiere tener una información previa, sí quiere tener algo en lo cual variar. Y tenemos muchas cosas, pero hay que organizarlas. Oye, se nos está empezando a acabar el tiempo. Por ejemplo, el tema gastronómico, ¿cómo está? ¿Cuál es la fortaleza en esa parte? Bueno, en nuestra familia todos somos cocineros, ya sea por tradiciones, por distintas tradiciones humanas. Mi familia es de origen italiano, la familia de mi esposa es de origen yucateco y de origen beliceño. Entonces, mis hijos les gusta cocinar. Entonces, nosotros como camping ofrecemos una alternativa. Tuvimos una cafetería, fue la primera oferta de café express que existió en la ciudad de Chetumal. No se conocía el café expreso. Entonces, ahí tenemos también un foco hacia donde dirigirnos, ¿no? Lo otro que queremos hacer, que también es proyecto, es un centro demostrativo, aparte del Arboretum, para el turismo científico, ofrecer un lugar, un pequeño museo local. Hay pequeños museos locales, hay veces es importante, por ejemplo, en Solaguna, en Campeche, el grupo del pueblo hizo un museo forestal porque ahí se hizo en homenaje a un gran amigo ya fallecido, Leopoldo Acopa, que impulsó la parte forestal en esta región. Hicieron un museo de sitio. Entonces, este tipo de cosas también es importante. Lo que falta es una política pública que tenga esta visión a desarrollar, que no esté sometida a los grandes intereses, de decir, no, me autorizas o no me autorizas un edificio de 6 pisos o de 8 pisos, ¿no? Para que vengan turistas a la playa, sino esta cosa que es un poco más complicado, de un abanico de alternativas. Y el otro aspecto es fortalecer las formas de gestión. En el caso, por ejemplo, de turismo comunitario, los ejidos no tienen una administración específica para el turismo y lo turístico es específico porque hay que meterse en la cabeza qué es lo que quiere el que nos viene a visitar. Si uno en el mercado tiene que meterse en la cabeza cómo voy a vender mi piña, qué es lo que quiere el consumidor de piña, aparte de todo un problema de intermediarismo que sería, obviamente, excedería esta entrevista.
En este sentido es más complicado. ¿Qué tiene lo que el EMPAC llamaban la persona, en el programa EMPAC llamaban la persona, que nos va a visitar? ¿Qué es sus Lo que está buscando esa experiencia, ¿no? Digo, mucha gente ni siquiera sabe cómo crece una piña. Entonces eso requiere de un acompañamiento técnico para que surjan las formas de gestión en los ejidos con capacidad para ofrecer esto en forma sostenible y no que cambie el comisariado y se venga todo abajo porque el que entró no sabe nada del asunto, ¿no? Eso necesita una gestión específica, estable, especializada. Eso es un problema. 120.000 hectáreas de selva creo que es suficiente atractivo. Claro. Diferentes. Pues, mi estimado Hugo, se nos acabó el tiempo. Ha sido un programa. Ya veo, son 8:45. Se va rápido. Esto es Radio 13 Turismo, radio13.com.mx. Tu página, entonces, en Facebook y en Instagram es Ecocamping Las Horcasitas. Ecocamping Las Horcasitas, sí. En Xul-Ha, pues ojalá podamos ir pronto a visitar por allá. Yo sí tengo ganas de ir a conocer el sur. Y ojalá que la gente que nos esté escuchando, y sobre todo si nos están escuchando de acá de la región, se decidan a venir. Creo que una de las cosas que podemos ofrecer es atención personalizada. Eso, no somos dueños insensibles, sino que atendemos a la gente como amigos. Muchas gracias. Se termina nuestro tiempo. Yo soy César Castañeda.